Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en este espacio de Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado a Alfredo Astorga. Él ha sido viceministro de Educación, siempre ha estado vinculado a temas de investigación educativa y con él queremos hablar sobre la situación del país. Alfredo, con mucha preocupación hemos visto declaraciones tanto del Ministerio como de otros sectores vinculados a la educación sobre niños y especialmente jóvenes que no han retornado a los colegios o que han desertado a los colegios. No sé cuál es el término correcto durante los últimos tiempos. Ya, creo que tal vez hablamos, aunque el término se ha generalizado de deserción, en realidad es una expulsión. Es decir, el sistema está expulsando a los niños y a los jóvenes, ¿no es cierto? Para dimensionar un poquito de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Las cifras son alarmantes. 500,000 chicos entre 15 y 24 años son ninis, es decir, ni estudian ni trabajan. Alrededor de 250 niños entre 5 y 17 no están fuera de la escuela. Y alrededor de 55% de los adolescentes entre 15 y 17 no tienen interés, esto es gravísimo, no tienen interés en volver a la escuela. Entonces, tal vez el primer punto a dilucidar en este tema es sincerar las cifras, dimensionar las cifras y relacionar las cifras entre sí. Eso creo que es como primera cosa para tener claro la dimensión de la problemática. Ahora, esta problemática no es de ahorita, digamos, no sería injusto atribuir a la situación solamente de coyuntural, viene de un poco antes. Aunque los esfuerzos fueron grandes en la década del 90 por ampliar la cobertura, hemos venido sufriendo, digamos, disminución en la época por el cierre de las escuelas comunitarias, luego tuvimos el tema de las pandemias y ahora tenemos el tema de la seguridad. Es decir, hay un conjunto de razones, algunas de las cuales, y esto es importante, están fuera del sistema educativo. Ahora, sí. Alfredo, perdón la interrupción, ¿cómo lograr sincerar las cifras? Es decir, todos somos conscientes de que no es culpa del ministerio actual o del gobierno actual, es algo que se viene acarreando y esos famosos ninis que ni estudian ni trabajan no es un fenómeno de Ecuador, es del mundo entero. Pero ¿cómo lograr sincerar las cifras? Saber exactamente cuántos jóvenes, hombres y mujeres, no volvieron a la escuela por temas económicos, cuántos es porque deciden no volver y piensan que pueden ganar dinero en otro tipo de actividades, por decirlo así. ¿Cómo lograr esta estadística real y efectiva? Estamos viviendo un censo que no a todos nos convence esto de llenar por internet y con montones de preguntas que no sé qué nos dicen, pero ¿cómo lograr sincerar esta información y conseguir efectivamente datos reales para saber cómo actuar? Yo creo que el Ministerio dispone de un gran equipo de investigación. El Ministerio dispone de una serie de aliados, entre esos nada menos que UNICEF. Yo creo que lo que falta es claridad y voluntad política para poner a esos aliados a buscar los datos de forma completa e integral. No solamente la descripción del dato, sino un poco la explicación del dato, lo que estamos hablando, es decir, por qué se produce ese abandono, esa expulsión del sistema y cuáles son los efectos. Tú has mencionado uno, es decir, este sector de jóvenes que ni trabaja ni estudia, ¿qué hace? Tiene tres posibilidades a mi manera de ver. La una, el trabajo infantil, trabajo adolescente. La otra, la inserción en las pandillas, etcétera, que le ofrecen no solo mejor estabilidad económica, sino le ofrecen algo que a veces le falta por las familias disfuncionales, que es identidad, que es acogida, que es contención. Y la otra posibilidad que queda es la huida, la migración, sea a los centros poblados, sea a Estados Unidos, o sea a otros países, ¿no es cierto? Entonces, creo que los datos, hay organizaciones, yo creo que suficientemente capaces de trabajar el tema investigativo a nivel de la educación. Es más, hay un conjunto de instituciones que están muy cercanas al Ministerio de Educación que pueden asumir esta tarea y el propio Ministerio
tiene una unidad de investigación con algunos cuadros que yo conocí que eran de muy buen nivel. Entonces lo que hace falta es organizar esos recursos para obtener esa información más explicada y más proyectada también. Ahora, si tenemos los recursos, podemos conseguir la información, Alfredo. ¿Cuánto sería el tiempo prudencial que estos grupos de investigación deben tomarse? Porque también no es posible que, digamos, existe el problema, hay los grupos de investigación, pero ¿para cuándo sería un plazo prudencial para tener la información correcta? Tomando en cuenta que la Sierra acaba de ingresar en clases entre septiembre y octubre y la costa ya se va de vacaciones entre enero y febrero, en lo que significa bachillerato, educación media y básica. Sí, de acuerdo. Yo creo que estas tareas investigativas no sé si están en proceso o deberían estarlo, porque hace falta que eso se trabaje desde hace rato, ¿no es cierto? No es una invención de ahorita, pero creo que ahora se hace más urgente tener esa información. Es posible que esté en proceso, o sea, UNICEF lleva procesos de investigación. El asunto es cómo tratar esos datos, ¿no es cierto?, para tener una información más completa. Ahora, claro, no se puede cruzar los brazos hasta terminar las investigaciones. De todas maneras existen, ¿no es cierto?, percepciones, existen evidencias de la problemática, es decir, sabemos que hay gente que no regresa, sabemos que el sistema está expulsando y hay que empezar a buscar ya soluciones en este caso. Aquí tal vez la primera cosa es que nosotros estamos retrocediendo, eso digo, tener la magnitud es importante, ¿no? Cuando en los 90 empezamos a trabajar la cobertura y la calidad, teníamos unos avances en cobertura bien interesantes en este país, más del 90% en el básico y cerca del 70% estábamos en la secundaria. Es decir, había habido un esfuerzo del país para mejorar este asunto. Eso por múltiples razones, no solo la voluntad y el trabajo del propio ministerio, sino también la mejora de vías, la mejora de infraestructura, etcétera, etcétera. La gratuidad, que jugó un papel muy importante también en el aumento de la cobertura. Pero entonces ahorita tenemos un retroceso, tenemos que volver a trabajar la cobertura, quizás sin sacrificar el tema de la calidad que lo hemos dejado de lado o hemos trabajado en pedazos. Ahora, Alfredo, ¿cómo lograr ampliar la cobertura que también mencionan, pero cómo lograr que los establecimientos educativos, sobre todo de educación, bachillerato, por decir así, los últimos años, tengan atractivo para los jóvenes? No solamente la necesidad de aprender, sino el tema de empleo, el tema de posibilidades de insertarse en institutos tecnológicos y luego que acaban el bachillerato, que tengan más o menos una guía o un objetivo claro de para qué les sirve y por qué deben llegar y regresar a los colegios. Porque a veces existe mucha incertidumbre, esto que decíamos, los niños ni estudian ni trabajo, que se genera hasta los 24 años, es decir, personas que ya terminaron el colegio y a veces terminan las universidades, pero igual están en un limbo que no logramos dar respuesta como sociedad, ¿no? No podemos hablar solo de Ecuador, es generalizado lamentablemente en América Latina esta problemática. Yo creo que hay como dos vías, ¿no? La una es interna del propio sistema educativo y la otra es externa. Dentro del sistema creo que es indispensable empezar a hacer un currículo que esté más adecuado a las necesidades vitales de los chicos. Es decir, que resulte atractivo, que resulte aleccionador, que resulte útil para los chicos. Ahí tenemos un problema curricular grande que no lo hemos resuelto en varios años del asunto. Entonces, esta es una causa interna. Significa también internamente propiciar espacios, escenarios de acogida, espacios de comprensión, trabajo de los DECE, seguimiento de los chicos, etcétera, etcétera, para que efectivamente el servicio que se ofrece sea de mucho mayor calidad y no simplemente la instrucción a la que estamos calificados. Eso en términos internos. En términos externos, hay que trabajar en forma interinstitucional, o sea, es imposible que el ministerio mantenga un discurso, por un lado triunfalista y por otro lado escolarista, es decir, como que todo empieza y termina en la escuela. La escuela no puede desresponsabilizarse de otros problemas como la desnutrición o la violencia, pero tampoco puede asumirlos por separado. Es indispensable entonces trabajos multidisciplinarios, a lo mejor focalizados, qué sé yo, empecemos por Esmeraldas, que está en una situación terrible, en donde el tema de la seguridad no puede trabajarse en la escuela, tiene que ser trabajado con los equipos de seguridad, con la policía, etcétera. El tema de la violencia es así, no puede ser resuelto. Entonces yo creo que por un lado hay respuestas de tipo interno que van a tocar más tarde o más temprano el tema del currículo, y hay situaciones externas que precisan una acción fuerte del Ministerio de Educación
pero en asocio con otras instancias. Igual cosa puede decirse de la desnutrición infantil. No es un asunto que no le topa a la escuela, le topa de frente a la escuela, y la escuela tiene que insertarse plenamente en las estrategias en pro, digamos, para bajar la desnutrición infantil. Finalmente, lo que tú dices, hace falta trabajar en ese espacio entre colegio y universidad. ¿Y cómo lograr, Alfredo, usted que ha sido parte en algún momento del mundo de lo público también, que exista un diálogo interinstitucional? Usted habla de la Secretaría de Nutrición, podemos pensar en Salud, podemos pensar en el Ministerio de Trabajo, podemos pensar todos los organismos, sobre todo el Frente Social del Gobierno, además la parte económica, para llegar y tener conclusiones claras y tener acciones claras en general para el tema que hemos estado tratando. ¿Cómo lograr este diálogo y que efectivamente se logren dar respuestas y se logre ser efectivo? Porque a veces decimos, en una época había más escolaridad. Vinieron las escuelas del milenio que quedaban extremadamente lejos de las comunidades y empezó a darse deserción por temas de movilización y transporte vinculadas también al tema de seguridad. Aparentemente se hizo un cambio, volvieron a abrirse varias escuelas en los diferentes parroquias o pueblos del país, pero vemos que vivimos la pandemia, todo lo que conocemos, pero cada vez va descendiendo la tasa de escolaridad y que los jóvenes no van a las escuelas. Yo creo que hay dos focos que hay que darle una atención diferente. El uno es las autoridades locales. Creo que estamos cansados de un ministerio que ha trabajado desde el centralismo y para el centralismo. Hace falta darnos una vuelta en ese y poner en el centro el tema local. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, los gobiernos locales han perdido, antes tenían una injerencia en el tema de la educación. Se les ha ido quitando, de manera que ahora tienen solamente un monstruo central el ministerio y desde ahí no se puede gobernar a todo el conjunto de las instituciones. Entonces me parece que poner el foco en la parte local, es posible ahí hacer las alianzas que a nivel nacional resultan demasiado difícil y complejo. Y el otro foco hay que ponerlo en la escuela. Es decir, hemos puesto muchos años el foco en el maestro o en el estudiante, pero en realidad la célula del sistema educativo es una célula colectiva, es la institución educativa. Ahí hay que forzar como unidad los esfuerzos para trabajar. Yo estoy seguro que las instituciones del Estado y externas y otras, digamos, no se niegan a trabajar el tema educativo cuando son convocadas en los espacios y en los escenarios adecuados. Pero si no salimos del tema grande a nivel macro, nacional, etcétera, estos esfuerzos se pierden. Entonces creo que hay un llamado urgente, un clamor para trabajar el tema a nivel local, a niveles de territorio, como se llama ahora. Porque la situación de la educación en esos niveles es desastrosa. Es decir, tenemos un problema enorme a nivel curricular, calidad, cobertura, etcétera. Es decir, hay varios problemas, pero también dentro de las propias ciudades, dentro de las propias ciudades. Tomar la iniciativa, puede ser iniciativa de del propio sistema educativo, del sistema de salud, etcétera. Nada impide, no hay una legislación que impide el trabajo multidisciplinario. Es cuestión de voluntad, es cuestión de claridad, es cuestión de compromiso con los objetivos que se puedan tener. Entonces sería excelente contar con gobiernos locales volcados de nuevo al tema educativo, que es el que nos va a salvar más o menos de todas las situaciones que estamos pasando. Sí, porque educación en valores, SBU Norte, dan horizontes de vida a todos los sectores ciudadanos. Ahora, ahí también es donde se cuajan los proyectos de vida que tú decías, llegan sin horizontes. ¿Dónde se cuajan las orientaciones vocacionales y profesionales? Es en el bachillerato, no es en la universidad. La universidad ya recibe los efectos de chicos que no tienen orientación o que no tienen un proyecto de vida. Entonces, trabajar, por ejemplo, proyectos de vida al interior del bachillerato como una prioridad, a lo mejor dejando de lado algunas materias excesivamente superficiales o secundarias, podría ser un aporte también para eso. Es decir, la juventud y la niñez está en gran parte en manos de los sistemas educativos que pueden tomar la iniciativa. Sí, sistemas educativos, gobiernos seccionales, como usted mencionaba, y todo lo que significa esta sociedad, porque de una u otra manera están vinculados con todos los sectores. Y más aún, justo esta semana llegaremos a ser 8.000 millones de seres humanos. Entonces, uno mira en las tablas que circulan cómo vamos incrementando la población día a día. No sé si exista un cuadro similar en Ecuador, pero cada vez se necesita más acceso, más posibilidades, mientras hay otras poblaciones ya que están en un proceso de envejecimiento y necesitan jóvenes de otras latitudes. ¿Cómo lograr entender esto, que el crecimiento poblacional es enorme,
es muy rápido. Si uno mira, cuando llegamos a 7.000 millones y cuando llegamos a 8.000 millones, el tiempo que nos tomó es increíble, la velocidad con que estamos creciendo como seres humanos. Pero ¿cómo dar respuesta? Porque mientras más seres humanos hay, más necesidades hay, por lo tanto debería haber más trabajo. Yo creo que aquí igual volvemos al tema de la información. Tenemos datos crudos, tenemos datos gruesos, tenemos datos duros, pero nos hace falta, por ejemplo, los datos desagregados, nos hace falta ver dónde está creciendo más la población, dónde se está envejeciendo más, dónde están inmigrando más los chicos, dónde se están concentrando ellos, para elaborar una política poblacional y educativa que nos dé respuestas. Con los datos duros no son suficientes, todavía no sabemos qué está pasando, por ejemplo, en las comunidades orientales. Es decir, ahí hay un abandono enorme de jóvenes que se vienen a las ciudades. Entonces, los servicios tienen que ser respuestas a problemáticas evidentes, claras, digamos. En este sentido, yo pienso que estamos desarrollando una política de información. Yo creo que en esto los esfuerzos del INEC y todos son de aplaudirse, pero nos hace falta que eso se traduzca en políticas, en este caso en políticas de población, y de ahí ligadas, y cada ministerio debería tomar esos datos para decir, bueno, ¿qué me compete a mí frente a estos crecimientos poblacionales en términos de salud, en términos de seguridad, en términos de educación? ¿Qué es lo que debo hacer yo para responder a estas tendencias que se vienen, como tú dices, a nivel mundial? Lo que decía, ¿cómo empezar en esas tónicas, ir viendo hacia dónde? Porque si bien un Oppenheimer hace casi 10 años escribió Sálvese quien pueda, diciendo las nuevas carreras que uno tiene que enfrentar en el nuevo siglo y en la nueva problemática, vemos que a veces como estados, como sociedades, nos vamos quedando rezagados a los cambios. Ahora mismo prime el mundo de las nuevas tecnologías. La pandemia de una u otra manera nos obligó a todos a otro tipo de conexión como el que estamos teniendo en ese momento, Alfredo, que uno ya tiene unas dinámicas diferentes. ¿Cómo hacer que las sociedades, los gobiernos, todos vayan evolucionando de acuerdo al ritmo de los tiempos? Claro, aquí tenemos un problema grave en nuestra propia cultura política, en nuestra propia falta de cultura de acuerdos, de consensos, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué impide que los colegios tengan contacto más estrecho con las universidades para orientar ese momento de transición? No impide nada, sin embargo, no se realiza. Entonces yo creo que aquí es donde reclamamos un poco un papel del Estado, no un papel de controlador, sino un papel de auspiciador de estos encuentros y en estos enlaces que tiene la educación y que tiene la educación con el resto de la vida social. Si esto no se hace en forma asociativa, es imposible encontrar las respuestas. El Ministerio de Educación no le podemos pedir tampoco respuestas a todos, y es indispensable pues, estos acuerdos a nivel del mundo del bachillerato. Esto lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, sin embargo, no hemos sido tampoco capaces de establecer estrategias, digamos, factibles para que se produzcan estos encuentros, por ejemplo, entre bachillerato y entre universidades. Ahí tiene un papel enorme la academia, pero cada institución está volcada a su propia sobrevivencia. Y entonces perdemos de vista el sentido de sistemas, el sistema de sectores que tienen que encontrarse, y nos abocamos cada uno pues al sobreviva quien pueda, tanto en mi colegio como en mi universidad, etcétera, porque si no lo hago, pues no tengo para pagar a los empleados, no tengo para avanzar, no tengo para sobrevivir, no tengo para sostener. O sea, cada uno ve su espacio y no ve el entorno, y es gravísimo lo que dice Alfredo, porque vivimos en el siglo de la información y la comunicación y no nos damos cuenta lo que pasa casi a la vuelta de la esquina. Ahora, a la inversa, desde lo micro, ¿cómo apuntar a lo macro? ¿Qué hago como padre o madre de familia que veo que mi hijo no quiere ir a la escuela y desertó, salió de la escuela o del colegio y no quiere regresar? ¿Cómo la familia, que es la célula más importante de la sociedad, pero también es lo micro, puede aportar para abonar a que estos jóvenes retornen a la escolaridad? Ahí yo creo que es importante el enlace con la escuela. O sea, la escuela tiene que meterse en una campaña, pero ofensiva, para sostener a sus estudiantes y para atraer a los otros. Alguna vez incluso se intentó casa por casa en algunos sectores, para atraer a los chicos de nuevo a la escuela. O sea, que hace falta un trabajo coordinado con la familia, porque a veces la familia es que dice también, no, bueno, ¿para qué vas a ir a la escuela? ¿Para qué vas a ir al colegio si no te ocasiona nada? Entonces, un trabajo conjunto también con la... Ahora, hay otras formas un poco más de presión, ¿no es cierto? A través del bono, por ejemplo, se pueden dar bonos condicionados, así como se dan bonos condicionados para que las madres vayan a las revisiones de salud y de vacunas. Se pueden también dar bonos condicionados a la asistencia a las escuelas. Esta es una forma
digamos, que los estados han ensayado en otras latitudes para incentivar la presencia. Pero digo, es un poquito más de presión, es un poquito más de incentivo fuerte, digamos, porque así se logra que las familias se comprometan. ¿Sí? No solamente, es muy difícil solamente, digamos, convencerlas, sino hay algunos otros mecanismos que efectivamente le dan. Uno de estos es, por ejemplo, bueno, si damos bonos, pero la escuela no sabe qué familias reciben bonos. O sea, su información es débil. Es decir, no existe información compartida ni cruzada entre las diferentes instituciones. No existe la información, pero cada cual está metida en su cancha. No debería haber escuelas, sobre todo las rurales y las de sectores vulnerables, que no sepan qué familias tienen bono. Entonces, ¿cómo se asientan? ¿Cómo potencio yo el bono y al mismo tiempo potencio yo la educación? Una de las formas es estas de bonos condicionados. Otras son las o campañas. si no es la escuela, cada dirección, porque ahora hay varios estamentos sobre directores de educación. Entonces, hay la zonal que tenga la información. Hay la zonal, hay los distritos, pero muchos de estos estamentos se han vuelto instancias de pasar información y de controlar. Nosotros sabemos que les piden, por ejemplo, a los maestros un montón de tareas administrativas que luego nadie revisa. Sí, hay que cambiar el chip de estas instancias y volverlas efectivamente al servicio de los chicos y de las instituciones educativas. Porque hay instancias creadas, pero no están operando en el sentido incluso con que fueron creadas. ¿No es cierto? Entonces, ahí es donde compartimos. Igual en términos de destrucción infantil, porque la escuela no conoce exactamente cuántos de sus niños están en esta situación. ¿Cómo puede apoyar entonces? Si la escuela también tiene relaciones con los padres de familia, ahí puede darse un trío bien interesante, familias, salud y educación, para trabajar estos temas. Entonces, la propia comunidad, de pronto tienes la comunidad, tienes la escuela, tienes la familia, tienes los estudiantes, que todos pueden colaborar a mejorar o hacer veedores, uno del tema nutrición, otro la asistencia a clases. O sea, que se genere un poco de acuerdos comunitarios para que los jóvenes y tanto hombres como mujeres, vayan avanzando en los procesos y vayan cumpliendo con etapas y vayan proyectándose al futuro. Fíjate que otra vez volvemos entonces al tema local. Ahí está el corazón de los sistemas. Ahí son posibles los acuerdos, ahí son posibles los enlaces para que la comunidad haga papel de control, de incentivo, etcétera, etcétera. Tenemos todavía una visión, podríamos llamarle como escolarista, como que la escuela empieza y termina en la puerta de entrada. Y no es así. La educación se abre cada vez más en todos los países que tienen reformas educativas interesantes. La educación se abre a estas otras instancias, ¿no es cierto? Y ahí puede colaborar. Entonces ahí sí nos llama la atención, también tenemos una visión un poco curriculista, ¿no es cierto? Estamos muy asediados por cumplir un currículo, a veces sin suficiente análisis, y nos olvidamos de todos estos otros elementos que van más allá de la escuela, que topan familia, que topan comunidad, que topan autoridades locales, que topan ministerios de salud, que topan ONGs. Hay un conjunto enorme de ONGs dispuestas a trabajar, hay cooperación internacional, hay fondos externos para trabajar. No es que no haya recursos, creo que lo que nos falta por esta cultura que se nos va metiendo cada vez más duro del individualismo, creo que nos falta dar los pasos para trabajar un poco más en conjunto. Totalmente de acuerdo. Gracias, Alfredo Astorga. Como hemos hablado sobre esta problemática, que es que los jóvenes y los niños no van a los colegios, no están escolarizados, y esto nos preocupa muchísimo cuando hablamos de los niños quienes estudian y trabajan, y toda la problemática social que esto entraña. Hemos cruzado algunas ideas, la importancia de trabajar en equipo, el mundo de lo público, el mundo de lo privado, el mundo de la academia, las universidades deben involucrarse, pero también cruzar información. El gobierno nacional tiene muchísima información que debe ser bien distribuida y bien analizada para poder tener resultados positivos. Así es que vamos a estar pendientes de lo que ocurre. Gracias, Alfredo. Tal vez una sola cosa para claro que sí. Nos estamos acercando a la necesidad de una reforma educativa integral. Creo que hay que ir dando los pasos hacia allá. No solo pero Alfredo, ¿qué sacamos con una reforma más? ¿Cuántas reformas curriculares? Claro, por eso digo, hemos dado reformas curriculares, pero creo que hay que ir poco a poco. El sistema nos está exigiendo una reforma un poco más grande. Hemos hablado de los papeles de las instancias, del papel de la escuela, el papel del currículo, un poco más global y un poco más accesible a los actores sociales. Yo creo que esto también, cuando se dice reforma curricular, es muy fácil, pero yo creo que estoy hablando de una reforma educativa mucho más integral, que hay que prepararla, que no es cuestión de un día a otro, pero que a lo mejor, digo yo, las situaciones que estamos pasando nos están pidiendo una reforma un poco más integral, un poco más completa. Y no solo educativa, ya una reforma integral con varios actores, para que esto efectivamente dé
de sus frutos. Nuevamente, Tal gracias vez Alfredo. desde lo local a lo nacional. De pronto es así. Y genera una gran minga, porque si no estamos educando a todos, tenemos graves problemas. Nuevamente, gracias Alfredo Astorga y a usted que nos ha acompañado una edición más aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.